incluso pues decreciente. Y entonces el modelo Inditex es otro modelo totalmente diferente y es un modelo que, claro, en los mismos últimos 3 años ves lo mismo, pero creciendo. Entonces, claro, queda muy claro que tenemos el modelo Corte Inglés, es un modelo que, como prácticamente todo es dentro de las fronteras, ¿qué ocurre? Que está totalmente vulnerable al consumo nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que en momentos de crisis, en momentos como el que estamos de globalización total, en el que los mercados son totalmente abiertos, pues tiene un problema, ¿ok? El modelo Inditex, pues es todo lo contrario. Pues el modelo Inditex, como sea prácticamente todo lo que genera, pues diríamos que prácticamente pues más del 90% procede de fuera de las fronteras, pues bueno, las crisis y que no consuman en España, pues la verdad les importa prácticamente un bledo. Entonces, lo digo muy claro porque esto es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, tenemos sector vitivinícola. Por ejemplo, La Rioja, hay bodegas que el tema de la crisis, pues incluso, o sea, tú vas a visitarlas. Hablo de La Rioja porque así quitamos un poco el tema de Ribera, porque creo que en Ribera les falta un poco esta parte, el tema de la internacionalización. Entonces, y yo animo a que si hay algún evento o lo que sea, de verdad, para explicar pues cómo puede funcionar, pues bueno, encantados de asistir o lo que haga falta. Entonces, por ejemplo, en Rioja hay bodegas que realmente, o sea, el tema de la crisis es que incluso se ha generado empleo. No sé si aquí hay algún bodeguero, pero en La Rioja las bodegas han generado empleo durante estos últimos 5 años. ¿Por qué? Pues porque hay mercados, o sea, yo siempre pongo lo mismo, hay un mercado muy potente, por ejemplo, vamos a hablar de Rusia, Ucrania. Son mercados donde el consumo y además la marca España, a pesar de lo que digan, es una marca muy buena, pero muy reconocida a nivel, diríamos, de todo lo que es producto agroalimentario. Entonces tenemos que el vino se vende, además lo puedes vender casi a precios que, bueno, puedes negociarlo, pero hay vinos que aquí a lo mejor compraríamos de una determinada manera y te vas a Moscú y lo venden a unos precios que bueno, que te quedas un poco parado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues estas bodegas, he puesto el ejemplo pues bueno, las crisis y que haya problemas o incluso el tema cultural, o sea, por ejemplo, hablo del vino, luego vamos a hablar quizá de otras cosas, pues bueno, las nuevas generaciones pues se tiran más a lo mejor a la cerveza, está bajando el consumo. Entonces, si yo no empiezo en la globalización, empiezo a ver otros mercados, pues ocurrirá lo del encefalograma plano. Yo puedo tener mucha calidad, puedo tener el mejor producto, pero si solamente vendo o solamente mi público es lo que yo conozco, ¿no?, en mis kilómetros a la redonda, llegará un momento que, bueno, todo depende también de las aspiraciones de cada uno, pero me puedo quedar en encefalograma plano y ir viendo cómo pues mi competencia o ir viendo cómo otras empresas pues pueden ir creciendo. Entonces, claro, todo esto implica de que no todo el mundo, o sea, cuando te planteas el internacionalizarte, no todo el mundo, pues bueno, o puede, o a lo mejor está preparado, o a lo mejor tiene que hacer unos pequeños cambios o ajustes. Entonces, lo más importante, aquí he puesto es mi producto, o sea, lo que yo hago realmente es exportable, es decir, es muy simple, ¿no? Es decir, yo lo que hago puede ser, estas cosas a veces parecen muy tontas, pero realmente quizá luego en determinados mercados pues es importante, ¿no? Es decir, yo lo que yo hago puedo exportar, es decir, vamos a poner el ejemplo muy claro y muy tonto, pero por ejemplo si yo me dedico a temas de porcino, pues bueno, pues Arabia Saudí, pues como que no, ¿no? Entonces, conozco dónde funcionará. Esto es muy importante, saber si mi producto, porque todos producimos, la mayoría de las empresas producimos algo que en otro lugar, y más hoy en día con la globalización y prácticamente, yo me imagino que todos los asistentes de aquí han viajado y conocen, cuando vas por todo el mundo, sobre todo estamos hablando de OCDE y lo que sería el mercado europeo o lo que serían potencias emergentes, está -4 tonterías, todo está globalizado. Tú te vas por aquí por el Espolón y todos hacen lo mismo, ¿no? Entran en el Zara, en el Promot, van con el iPhone, o sea, es lo mismo que verás por decir aquí una catedral preciosa, en Colonia, ves lo mismo. O sea,
van con el iPhone, ves las mismas tiendas, o sea, las mismas, y además ves los mismos, ¿no? Pues es que todas las tiendas las ves iguales, hasta con el mismo look, o sea, ya ni se cambia. Alguna empresa que está intentando hacer cambio, pero tú ves, ahora he visto aquí el Promote y digo, es el mismo que vi hace 2 semanas en Colonia, al lado de la catedral, o sea, lo mismo. Entonces, cambias un poco de foto, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué cambia? Pues sí, pues cambia que aquí comemos morcilla y en el otro sitio comen salchicha o beben aquí cerveza y aquí estamos tomando un vinito. Pero lo que es el producto, pues prácticamente todos estamos metidos dentro de una burbuja, que es la globalización, y estamos dentro de lo mismo. Entonces, ¿mi producto es exportable? Pues bueno, digo, pues sí. Entonces, conozco dónde funcionará. Es decir, es muy importante saber si funcionará o no funcionará. Sé bien dónde quiero ir o sé lo que quiero hacer. Entonces, esto es muy importante preguntárselo, y entonces yo lo que recomiendo mucho es el asesoramiento. Es decir, bueno, hay el tema del mercado abierto, o si no también, pues aquí tenemos a los compañeros, o cualquier tipo pues de consultoría, o siempre tenemos las cámaras de comercio, hay multiplicidad, ¿no? Las administraciones, hay muchísimos medios para saber pues hacia dónde quiero ir. Pero lo más importante sería es lo que yo hago es exportable. Entonces, particularmente yo creo que todo lo que se hace aquí en la provincia de Burgos, yo creo que prácticamente es muy exportable todo. Quizá hay cosas puntuales que no, pero si yo me planteo que es exportable, ¿vale? Y sé sobre todo dónde me funcionará, pues yo creo que podemos, pues se puede, creo que la aventura de salir fuera pues puede ser interesante. Lo que ocurre que, claro, siempre normalmente cuando queremos salir fuera hay como 3 patas que es las que nos hacen dudar, ¿no? Sobre todo, la primera sería la que está en el centro, que sería la cobertura de mis ventas. ¿Vale? Es decir, ostras, claro, yo quiero exportar esto a Moldavia, pero me da miedo de, ostras, yo cobraré, realmente, ¿quién me va a hacer la gestión del cobro, el papeleo? Y si no me paga, ¿qué ocurre, no? Y luego también habría el tema de la financiación. Es decir, bueno, esto sería en el caso de que, mira, he conseguido un cliente, ¿no? En Armenia, por ejemplo. Es que ahora últimamente pongo Armenia porque no sé qué ocurre, que últimamente todo el mundo se va a Armenia. Entonces, por ejemplo, estoy exportando pues algo en Armenia, y entonces digo, bueno, tengo aquí unas facturas, tengo un buen cliente, pero bueno, también quiero financiarme. Entonces, estos serían como las 3 patas que tenemos a veces en la cabeza. Y aquí es donde entraría el tema del factoring, el tema del factoring internacional. Bueno, estos serían, hay muchos medios, ¿no? De cobros, pagos, etcétera, garantías, pero hoy vamos a hablar del factoring, ¿vale? Que realmente lo que se trata del factoring es un conjunto, es un servicio integral. Es decir, el factoring realmente nosotros lo vendemos como un producto financiero, pero realmente es un producto, son 3 productos en uno. O sea, es un producto que sirve para el cobro, que aquí lo pone la gestión de cobro, para la financiación y sobre todo para la cobertura, ¿vale?, de insolvencia, es decir, para la cobertura de mis ventas, tanto nacionales como internacionales. Vamos a hablar sobre todo ahora, vamos a hablar del internacional, ¿no? Entonces, esta es la definición. Es decir, realmente es para empresas que buscan una financiación o una cobertura, ¿vale?, sobre los deudores extranjeros, ¿vale? Es decir, sobre yo sería el seller, ¿no?, el comprador, el vendedor, perdón, y mis deudores, ¿no?, los buyers, ¿no?, los compradores, importadores, yo quiero tener cobertura sobre ellos, es decir, yo quiero que me cubran. Entonces, realmente, el factoring internacional lo que me hace es, me cubre todos estos servicios. O sea, lo que me hace es, me clasifica, ¿vale?, a mis compradores extranjeros. Es decir, imaginemos, ¿no?, yo soy una empresa que hace persianas y las vendo a la central, pues por ejemplo, a la central de Carrefour en Francia. Entonces, que hay un cliente que hace esto y no está muy lejos de aquí. Entonces yo hago persianas y las vendo al Leroy Merlin, por ejemplo, entonces desde Leroy Merlin Francia las distribuyen por todo el mundo. Pues bueno, es mi cliente, ¿no? Y entonces yo lo que hago con el factoring internacional, lo que me hace es, primero, me clasifica a este deudor, es decir, me da un rating y dice sí, me lo cubre y me hace la gestión del cobro.
Entonces, ¿qué implica esto? Que me cubre totalmente la insolvencia. Que me cubre la insolvencia significa que me cubre el 100%. Esto es a diferencia normalmente de las aseguradoras, es decir, normalmente cuando tenemos una póliza, que supongo que si exportáis o hacéis, pues si yo tengo CESCE, COFACE, Zurich o cualquier tipo de aseguradora, normalmente suelen estar entre el 85 y 90%. Entonces, el factoring es un producto que te cubre realmente el 100% de la insolvencia. Y te cubre el 100% de la insolvencia total. Es decir, te cubre el 100%, este es el punto comercial básico, porque te cubre todo, la insolvencia de hecho y la de derecho. Por tanto, la falta de pago, o sea, la mora también te la cubriría. Es decir, yo le vendo a un suizo que no me paga, porque no le da la gana de pagarme, o tiene un escenario lento, esto está cubierto por el factoring internacional. ¿Ok? Entonces, que quizá a veces es lo que uno se pregunta. Es decir, si a mí no me paga este señor porque no le da la gana, el otro ya lo damos por hecho. El concurso, quiebra, etcétera. Pero en el factoring internacional, ¿ok?, está cubierto el 100% de la insolvencia de hecho y de derecho. Y esto se debe a que el factoring internacional se regula por unas normas que se llaman GRIF, General Rules of International Factoring, que las encontrarán en una web, ¿vale?, que están en la FCI, la Factor Chain, que luego lo explicaremos, y por tanto es la norma fundamental, es decir, el factoring internacional cubre el 100% de la insolvencia de hecho y de derecho. ¿Okay? Por tanto, si yo me estoy planteando abrir un mercado pues en Ucrania, pues me podría plantear el factoring como un servicio de cobertura. Entonces, lo que sí que me gustaría es hacer una pequeña postilla, que sería que el factoring funciona en los lugares donde realmente están bastante evolucionados en el sistema financiero. Es decir, si yo voy a exportar, por ejemplo, justamente porque pero si yo voy a exportar a Ghana, mejor hacer una carta de crédito, un crédito documentario. Pero, por ejemplo, a Turquía o a Marruecos, pues, a ver, un crédito documentario es complejo, caro, el factoring, pues, realmente es mucho mejor. Y, de hecho, lo que hay que hacer hay una serie de países que realmente es traspasar o un crédito documentario a Italia, pues bueno, pues como un poco extraño. Entonces, esta sería la idea. O sea, a ver, si yo voy a exportar a Mozambique, pues también es mejor pues hacer una carta de crédito, o países africanos, ¿no? Entonces, o en algunos en los cuales no se puede hacer factoring por temas de Sharia, es decir, Arabia Saudí no podemos hacer factoring, o en Argelia, que en Marruecos sí, ¿vale? O sea, esto de cada uno de los países depende, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo que hace el factoring. O sea, el factoring internacional lo que hace es, primero, me cubre la insolvencia, me hace la gestión del cobro, ¿ok? Y luego me puede, si yo lo deseo, ¿vale?, puede dar la parte de financiación, ¿ok? Es decir, del anticipar las facturas esas que yo tengo. Entonces, lo que es importante es que quizá muchas veces podemos pedir un factoring solo para la parte de lo que sería la gestión de cobro y lo que sería la parte de cobertura. No tiene por qué ir siempre ligado con financiación. Este es uno de los temas, normalmente suele ser así, pero también, como estamos hablando de que lo que se trata aquí es de hablar de nos queremos internacionalizar, herramientas posibles para internacionalizar, tenemos el servicio de factoring como uno de los servicios, ¿no?, para poder asegurarnos estas ventas. Entonces, el factoring internacional funciona, aquí hay un cuadro, funciona de la siguiente manera. Normalmente hay dos maneras de hacer el factoring, y nosotros lo trabajamos a través de lo que se llama el two-factor system, es decir, el factoring a través de una cadena de corresponsales, de una cadena de factores que están integrados dentro de una cadena que se llama la Factor Chain International, ¿okay?, en la que estamos, en España solo estamos 5, ¿vale?, que somos los 5 bancos, pero desde siempre.